Economía Hoy, con Gerardo Corrales. Es presentado por... Y es como una coadministración. Es una coadministración. Y entonces la visión ha sido, no, introduzcamos los elementos que garanticen que hay un deber fiduciario de los gerentes, de la alta gerencia y particularmente de la junta directiva de las entidades financieras hacia las personas que son clientes o afiliados a esa entidad financiera. Esta es la lógica. Bueno, eso viene de gobierno corporativo que, como le digo, ya tiene casi 3 años de aprobado. También es parte del espíritu en el reglamento de riesgo. Y que permite ser un elemento diferenciador entre una operadora y otra. Exactamente, porque si yo coadministro, si yo le pongo un montón de reglas, todas las operadoras son iguales. Son iguales. Y entonces, ahora sí, ¿qué es lo que se introduce en este reglamento de gestión de activos? Se introduce un concepto muy de gobierno corporativo de las inversiones. Por ejemplo, en vez de estarme dando explicaciones después que usted llegue y me diga, hay que comprar tal cosa y la razón es esta. No. Usted desde la junta directiva, como entidad financiera, desde la junta directiva, me dice qué es lo que va a hacer. O sea, mi fondo tiene esta estrategia y tal vez aquí es muy importante también para sus seguidores entender, tome una operadora de pensiones. Una operadora de pensiones no es un fondo. Una operadora de pensiones es una entidad que administra varios fondos. Los que más conoce todo el mundo son el ROP, el Fondo de Pensión y el FCL. Y estos dos son un muy buen ejemplo. El FCL es el Fondo de Capitalización Laboral, que la mayoría de la gente lo conoce como este ahorro que sacan cada 5 años. Bueno, vea que ya ahí estos dos fondos son de naturaleza muy diferente. El ROP, el régimen obligatorio de pensiones, es algo que usted empieza a contribuir desde joven y la plata se la tienen que guardar los próximos 50 o 60 años. Mientras que el FCL está concebido como algo de mucho más corto plazo. Entonces, si vos sos una operadora de pensiones y están manejando estos dos fondos que son muy distintos, la junta directiva, la operadora desde la junta directiva tiene que decir, a ver, el ROP tiene estas características, es de más largo plazo, el FCL tiene estas características de más corto plazo, entonces define objetivos estratégicos diferentes. De las inversiones, tienen que ser muy diferentes, los rendimientos esperados tienen que ser muy diferentes, la composición del portafolio tiene que ser muy diferente, eso se define desde la junta directiva. Ahora sí, eso se baja y ya empiezas a tener lo que llaman las políticas de inversión, que sobre todo las gestiona un comité de inversiones, y seguir bajando allá propiamente los administradores, que ya los administradores decidirán comprar y vender instrumentos específicos. Pero vea que ya hay una visión de gobierno corporativo. ¿Quién tiene qué responsabilidades? Esto es el corazón de un reglamento moderno. Claro, pero dentro de esa visión integral de una modificación lógica de un reglamento de gestión de activos para buscar la tendencia mundial de supervisión basada en riesgos, los críticos se han centrado en un punto en particular, el límite de inversión en el gobierno central. Tal vez si nos puede explicar un poco cuál es ese cambio, qué implicaciones tiene y el porqué de la crítica específica. Sí, el cambio tiene 2 componentes en realidad. Ha habido mucha confusión porque se habla de una subida del límite, pero en realidad cambió la naturaleza del límite. Entonces, en Costa Rica tenemos un problema que ya es como cultural. Tendemos a enfocarnos mucho en el gobierno central como si estuviera solo. Y ignoramos lo que se llama el gobierno general. Mi impresión, esto es una impresión totalmente personal, es que esto se debe a que históricamente el gobierno general, no central, era superavitario. El ICE era superavitario, la caja era superavitaria. Tal vez para los seguidores la distinción gobierno general y gobierno central. Sí, o sea, el gobierno central va a ser básicamente los ministerios y la presidencia, y la Asamblea Legislativa y eso. Y el gobierno general son las instituciones autónomas. Y de otras instituciones públicas que tal vez no son autónomas, pero no son financieras. En el central, básicamente, desde el punto de vista de la gestión de activos, digamos, Ministerio de Hacienda, los bonos. Así es.
y a nivel del gobierno general pues incluye otros emisores. Exactamente. Como el ICE. Como el ICE o la Caja o lo que sea. Sí, la Caja no emite, pero digamos que teóricamente podría emitir. Bueno, como históricamente el gobierno general, no central, era superavitario, como que en Costa Rica no estamos acostumbrados a pensar en la deuda del gobierno general. Pero, y le voy a hacer una pregunta muy básica, si el ICE deja de pagar algo, ¿usted quién cree que paga? Sí. El gobierno central. Exacto. Entonces vea el problema que estábamos teniendo. Le estábamos diciendo a la gente, a los afiliados, mire, hay un límite del 55% del gobierno central. Del total del fondo, no más del 55% del gobierno central. Sí, pero hay otro límite de 35% para, por ejemplo, el ICE y otras autónomas. Entonces, si alguien deja de pagar en este 35, ¿quién paga realmente? Sí, siendo al final el mismo riesgo. Es el mismo riesgo, el riesgo soberano es uno. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando? Que usted ve en cualquier parte del mundo, lo normal es tener un límite de sector público, porque siempre se sobreentiende que cualquier entidad del sector público, si entra en riesgo de impago, termina pagando el gobierno central. Esa historia de que por aquí paga el ICE y por aquí paga el gobierno no es tan cierta. Entonces, cuando usted suma los dos límites, el verdadero límite de hace años es muchísimo más alto, porque era 35% más 55% gobierno central, es decir, 90% hoy. Pero en realidad, cuando yo entré como superintendente, era 9 puntos más alto, era 99%, o sea, básicamente no había límite. Y entonces ese es uno de los factores que ha sido como muy difícil explicar. Vea, es que esto de tener una separación de los riesgos es una anomalía que es muy costarricense. En la mayor parte del mundo solo hay un límite de sector público porque el riesgo soberano es uno. Ahora sí, bajo esa lógica de que solo hay un verdadero límite, entonces el límite original era 90% y el nuevo reglamento lo tiene en 80%. Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Es presentado por